De lunes a viernes. Desde las 5:45 a las 7 de la mañana. Somos primeros con la noticia. Y ahora los sábados. Desde las 6:30 a 8 de la mañana. Seguiremos marcando la agenda informativa del país. Porque somos TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. TN5 Matutino, sábados 6:30 de la mañana, lunes a viernes desde las 5:45 AM, por Canal 5, El Líder y TSI. Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. 5 de la mañana, 47 minutos. Mire esta palabra del cielo para su vida y para la mía. La tenemos esta mañana para usted y para nosotros, por supuestamente. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Usted se siente cansado, agotado? Porque hay agotamiento tanto en lo físico como en lo espiritual. Clame a Dios esta mañana, porque Él nos da las fuerzas como las del búfalo, dice la palabra de Dios. Así que fortalezca su vida espiritual y fortalezca su vida física, creyendo en que Dios le va a dar las fuerzas cuando usted cree que no tiene nada que dar, ni mucho menos cómo avanzar. Cada paso que usted dé sea paso de fe, creyendo que quien ilumina su camino y le da la fortaleza para continuar, solamente viene de Dios. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 Matutino. Vamos rápidamente con nuestros compañeros patrulleros esta mañana. Carlos Llanes, Distrito Central, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días a todos. Iniciamos pues el resumen de la patrulla TN5 de la capital con un hecho violento que lo observamos o le dimos cobertura desde segundos después de ocurrido. Pues se trata de una tentativa de asalto que terminó con 3 personas heridas de arma blanca. La mochila está, la negra. Iniciamos con la tentativa de asalto que protagonizó un hombre bajo los efectos del alcohol, pero que, en vez de dinero, lo que ganó fue que lo apuñalaran, aunque en el hecho resultaron 2 personas más con heridas de arma blanca. El hecho se suscitó en Comayagüela, en las inmediaciones del mercado Mamachepa, hasta donde un hombre bajo los efectos del alcohol llegó y con un puñal procedió a querer asaltar un negocio de comidas que por año funciona ya en ese lugar sin que nunca antes se hubiera experimentado un hecho similar. El asaltante, que según la denuncia se trata de él, primeramente atacó al dueño del negocio, a quien ocasionó heridas en el costado izquierdo del torso. El acto era observado por un empleado de la víctima de robo, quien se abalanzó en su defensa, pero al igual que el asaltante con un puñal en mano y en la trifulca, todos resultaron heridos, pero sobre todo el asaltante, cuyas lesiones eran perceptibles a simple vista, aunque también este hombre, quien fue apuñalado en el abdomen y sangraba gravemente. Y gravemente herido se encuentra en un centro asistencial el conductor de un bus rapidito que anoche fue atacado a balazos por sujetos desconocidos que tenían la misión específica de dejar un claro mensaje extorsivo. Ocurrió en la colonia El Carrizal cuando la unidad registro 394 con ruta Carrizal Centro Miraflores aún realizaba recorridos. De los múltiples disparos que hicieron, al menos 3 impactaron en la parte frontal y otros por la puerta del conductor, mismos que serían los que dieron en el cuerpo del conductor. Y como el bus iba en marcha cuando fue atacado, luego impactó contra 2 vehículos resultando con daños. Poco tiempo después el herido fue auxiliado por bomberos de la estación cercana y luego llevado hasta el hospital escuela, donde además de atención médica también recibe seguridad.
Y por la infracción penal de extorsión, un joven identificado con el alias del Chino es aprehendido en flagrancia por agentes antiextorsión de la Dipanco. Este exigía el cobro de más de 20.000 empiras a sus víctimas, manteniéndolas amedrentadas, en su mayoría del rubro del transporte, aunque también comercio de la capital. La captura se dio en la colonia Cerro Grande, zona 8, y se trata de un menor de 17 años, residente en la colonia La Unión de Comayagüela, y su historial delictivo indica que había sido ya detenido siempre por extorsión y también por tráfico de droga. Ramón, regreso con usted momentáneamente al estudio mientras nos movilizamos para traerles en próximos contactos noticias de interés nacional. Vamos con Gustavo Bustillo, Ciudad de la Ceiba. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Es un gusto saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Y bueno, un hecho violento se ha registrado en el municipio del Porvenir, cuando individuos desconocidos ingresaron a la vivienda de una persona de la tercera edad y lamentablemente le quitaron la vida de varios impactos de arma de fuego. Esto y más detalles a través de la patrulla TN5. En un supuesto asalto y al interior de su vivienda, donde también funcionaba su pequeño negocio. Hasta ahí llegan individuos desconocidos y le quitan la vida de varios impactos de arma de fuego a un sexagenario, quien fue identificado como Wilfredo Ordóñez. El hecho violento se registró en la colonia Villaverde, jurisdicción de la Comunidad del Pino, en el municipio del Porvenir, Atlántida, con la finalidad de dar respuesta mediante capturas a personas buscadas por la justicia hondureña. La Policía Nacional, mediante operativos de control y prevención, logra la captura de 2 personas del sexo masculino. El primer detenido es un pintor de 54 años de edad, originario de la ciudad de Tela y residente en la aldea El Pino, municipio del Porvenir, Atlántida. A él se le dio detención por tener orden de captura pendiente, quien lo solicita el juzgado de letra seccional en La Ceiba, por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de una persona del sexo masculino. Además, se le dio captura a un labrador de 37 años de edad, originario de Lanchito, en el departamento de Yori, residente en Colonia Melgar, en la Ceiba, Atlántida, en cumplimiento a una orden judicial por suponerlo responsable del delito de evasión desde el 10 de mayo de 2021. En Zonaguera, departamento de Colón, agentes policiales lograron la detención de una persona del sexo masculino por suponerla responsable del delito de estafa agravada. El arrestado es un albañil de 32 años de edad, originario y residente en la colonia Venecia de Zonaguera, en el departamento de Colón, mismo lugar de su arresto. Según el reporte policial, el arrestado hurtó una tarjeta de débito y posteriormente realizó varias transacciones y retiros en agentes de un banco del Sistema Financiero Nacional. Además, compras en centros comerciales con un aproximado de 103.000 empiras. El arrestado se le decomisó lo siguiente: 2 motocicletas, 2 celulares, una hidrolavadora para lavar vehículos, además varias herramientas. Por lo anterior, el sospechoso, junto a las evidencias, será puesto a la disposición del Ministerio Público para su proceso legal. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Muy bien, este es el informe de la patrulla TN5 en la zona atlántica. Regresamos a los estudios en la capital. Buenos días. Vamos con Orlin Martínez, San Pedro Sula. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, a todos los televidentes de TN5 Matutino. En la patrulla del Valle de Sula se destaca la captura de varias personas en una operación que se realizó en el sector de La Unión, aquí en la capital industrial del país. Además, una mujer murió luego de permanecer varios días hospitalizada producto de un atropello que sufrió en esta ciudad. Cristian Baide nos presenta los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 del Valle de Sula con la muerte de una señora en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Anoche los equipos de levantamiento del Ministerio Público y la Policía Nacional se desplazaron hasta la morgue del centro asistencial para hacer el reconocimiento del cuerpo de quien en vida obedecía al nombre de Norma Odili Rodríguez Enamorado, de 58 años de edad. Esta fémina falleció en una de las salas de observación del Hospital San Pedrano luego de permanecer durante varias horas en uno de los quirófanos, ya que sufrió politraumatismo tras haber sido atropellada por un vehículo en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula ayer en horas de la tarde.
Rodríguez Enamorado era oriunda de San José de Colinas, Santa Bárbara. En otra información, anoche 2 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito tipo despiste en la carretera CA5, específicamente en la recta de Yojoa de Santa Cruz de Yojoa. De acuerdo a la información preliminar, estos ciudadanos, un hombre y una mujer, sufrieron severas heridas tras impactar con el vehículo en el que se conducían contra el muro de una propiedad en la orilla de esa importante vía. Luego de eso fueron trasladados en una ambulancia de la concesionaria Vial COVID hasta el Hospital del Seguro Social de San Pedro Sula, donde permanecen bajo los cuidados médicos correspondientes. Entre tanto, testigos del percance indicaron a la policía de tránsito que estas personas viajaban en aparente estado de ebriedad, ya que se encontraron en el interior del automotor varias botellas de cerveza. Y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPAMCO, detuvo a varias personas anoche en un sector de San Pedro Sula. Una oficial de comunicaciones explicó sobre lo que los equipos de agentes lograron en la operación. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas ha logrado sacar de circulación a 4 miembros activos de la organización criminal Pandilla 18, entre los cuales figuran 2 féminas y 2 hombres. Una de estas es considerada la administradora de esta organización criminal en la zona norte del país. Se trata de alias de la Madre. Logró el decomiso de 2 armas de uso prohibido, para ser precisos AR-15, más de 100 proyectiles para estas armas, sus respectivos cargadores, así también como 2 libretas contables, recibos de transferencias bancarias para los cuales estas personas exigen que mediante esta billetera electrónica se realicen estos depósitos, varios teléfonos celulares, así como dinero en efectivo. Estos sospechosos están siendo investigados también por otros delitos y ya están bajo las órdenes del Ministerio Público en la capital industrial. Bien, licenciado Ramón Matute, las principales noticias que fueron cubiertas anoche y esta madrugada en la patrulla del Valle de Sula. Usted continúa informando desde Tegucigalpa. Gracias, Orley Martínez. Vamos con Ramón Rojas. Santa Rosa de Copán, el presidente del capítulo del Colegio de Abogados de Santa Rosa de Copán, esta mañana denuncia que pudo haber existido alguna intervención en el momento de escoger a los representantes de este gremio ante la Junta Nominadora. ¿Qué tipo de mala intención pudo haberse dado en esta elección? Ramón Rojas, con usted, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Hemos dialogado en las últimas horas con el presidente del capítulo del Colegio de Abogados de Santa Rosa de Copán, el abogado Rafael Rivera, quien manifiesta que no se descarta una intervención en la elección el pasado fin de semana de los representantes de ese gremio, para elegir los representantes ante la Junta Nominadora, que presentará una lista de 45 abogados para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos al togado. Injerencias siempre pueden haber, ¿verdad? Siempre pueden existir. El hecho de que al estar el partido de gobierno, sea Partido Liberal, sea Partido Nacional, que lo hemos tenido ya anteriormente gobernando, y ahora lo que es libre, correcto, efectivamente ellos están en el poder. Injerencias, de repente, no es tanta la injerencia de que hay algún fraude, no, se eligió normalmente. El asunto es, bueno, la oposición, Patria y Justicia, muchos creen que Patria y Justicia es Partido Nacional. No, Patria y Justicia son de varios, están libres, liberales, libres pueden haber, pero en sí lo que sí se toma en consideración es que la historia nos va a decir qué personas son las que nos van a gobernar. Deja entrever el abogado Rafael Rivera que hubo una injerencia de parte del actual gobierno de la República para la elección de los representantes del Colegio de Abogados para la Junta Nominadora, que elegirá a los 45 abogados que participarán en busca de ser magistrados para la próxima Corte Suprema de Justicia. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días.
6 en punto de la mañana. Vamos a la primera pausa. Insólito. Por baja natalidad, en una aldea de Trujillo, departamento de Colón, cierran centro educativo. No hay alumnos, dicen los padres de familia y los docentes. Ya regresamos. Comienza a tomar forma la Junta Nominadora, que tiene la obligación constitucional de proponer nómina no menor de 45 postulantes a la nueva Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional de la República. Militarizan todo el área de la biosfera del río Plátano en el departamento de Olancho, y gracias a Dios, con el propósito de proteger esta reserva natural de Honduras. Insólito, por baja natalidad en aldea de Trujillo, Colón, se obliga al cierre de centro educativo. No hay alumnos, aseguran docentes y fuerzas vivas de la zona. Tentativa de asalto a un negocio deja a 3 personas heridas por arma blanca. Mucha atención a esta noticia que es importante. Está totalmente militarizado toda el área protegida de la biosfera del río Plátano. A esta hora de la mañana, Alex Ordóñez, ¿qué más elementos maneja usted sobre esta incursiva de las Fuerzas Armadas en la biosfera del río Plátano y que está siendo, o que es un área protegida por parte del gobierno de Honduras y también de gobiernos internacionales que apoyan con recursos para estos trabajos? Buenos días, Alex. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. Somos primeros con las noticias y es así como usted lo menciona, pues han sido trasladados una gran cantidad de elementos del ejército para poder proteger la biosfera del río Plátano, y esto es muy importante porque van a hacer estos operativos durante 7 a 15 días. Como no hay manera de que el helicóptero pueda bajar a la biosfera, pues con lazos estas personas o estos miembros del ejército fueron bajados. Muchos estarán trabajando, Ramón, solo por agua, arriba estarán, y otros en tierra para poder verificar qué es lo que está pasando precisamente en la biosfera del río Plátano. Y si encuentran una persona sin permiso, será pues llevado a la posta policial de este municipio de Catacamas. Aquí las declaraciones del coronel que nos explicó. Ya que estamos dando el cumplimiento al plan estratégico para la recuperación de las áreas protegidas de la biosfera del río Plátano, es así que el alto mando tomó la decisión de iniciar con un patrullaje en el núcleo de la biosfera del río Plátano. Esta vez lo vamos a hacer vía aérea, vamos a insertar patrullas para poder llevar a cabo operaciones de reconocimiento y de toda aquella actividad ilícita en cuanto al delito ambiental se refiere en ese sector. Este es el inicio de un plan y el plan es para 10 años. O sea que a partir de hoy vamos a estar insertando personal vía aérea en todos aquellos lugares de la biosfera del río Plátano que no lo podemos hacer por la parte terrestre. También recuerden ustedes que es un lugar donde el terreno se nos dificulta para poder ingresar en vehículos. Lo hemos intentado, pero se nos dificulta bastante. Ya escuchó usted, Ramón, y todos nuestros televidentes, son 10 años que está este proyecto para poder darle seguridad a la biosfera del río Plátano, ya que según el coronel, pues muchos han sacado madera de ese lugar, y eso no tiene que estar pasando en nuestro país. Y también
los animales están siendo, pues muchos están sacando los animales de ese lugar para poder venderlos, entre otros. Ramón, lo más importante del departamento de Olancho, junto a mi compañero Jorge Noé Ordóñez. Voy a retornar con usted al estudio principal. Somos primeros con la noticia. Buenos días. Gracias, Héctor. Ahora pasamos a Roatán, Islas de la Bahía. Se ha firmado un convenio para la construcción de 12 kilómetros de carretera. Es pavimentación de 2, 3 y si es posible hasta 4 carriles. Isaac Calix, esto conectaría la zona turística de West End. Contigo, buenos días. Buenos días, Ramón, y sin duda alguna esto ha venido a alegrar al pueblo de Roatán, ya de que se ha firmado ya ayer el contrato que da inicio a la construcción de 12 kilómetros de carretera que conduce exactamente, Ramón, quedó aquí. Aquí terminó la primera etapa de la pavimentación. De aquí hacia la zona de West End hay 12 kilómetros aproximadamente y son los que se van a empezar a pavimentar ya en estos próximos días. Escuchamos al alcalde de Roatán ayer que nos daba estas declaraciones sobre la firma de este contrato. Esta calle es de 7.8 kilómetros y es totalmente de concreto hidráulico que va a terminar. Luego de que avanzamos con eso, entonces ya estamos licitando el proyecto, bueno, ya licitamos el proyecto de estudio para la ampliación de la calle de la punta de Cox and Hall o el aeropuerto hacia la salida de Mud Hole también. Esa calle es un poco más complicada y estamos contratando una empresa para hacer un estudio de ingeniería, de todos los drenajes, de todas donde podemos ampliar la calle, porque esa calle también va de 4 carriles, igual que la que estamos terminando en Los Fuertes. Y va a tener 2 carriles de vía rápida y 2 carriles de bahía para que los carros que solo van hacia Cox and Hall o hacia los negocios colindantes a la calle van a usar las calles de acceso, y los dos carriles de en medio va a ser simplemente carriles de express. Pues. Ramón, y esta es la carretera que va a la zona de West End. Esta parte que le voy a mostrar en estos momentos es la carretera ya culminada de la primera etapa, así es que cuando usted vino esto todavía no estaba finalizado, pero ahora usted ya puede ver la carretera finalizada en su totalidad, podríamos decir, desde el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez hacia la frontera del municipio con Santo Guardiola. Y ahora se va a iniciar la construcción desde este tramo hacia la zona de West End. Esto es lo que le puedo informar, Ramón, desde Roatán. Yo regreso con ustedes al estudio. Bien, gracias Isaac Calix desde Roatán, Islas de la Bahía. Ahora pasamos a Tocoa, departamento de Colón. Nos cuenta una historia Héctor Madrid, que por baja tasa de natalidad, en una de las aldeas de Trujillo, departamento de Colón, se ha cerrado un centro educativo. ¿Qué significa esto? No hay niños, no hay estudiantes, y los maestros y las fuerzas vivas prácticamente declaran cerrado el centro educativo en esta aldea. ¿Qué está pasando ahí? Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. No son uno, son 2, Ramón. 2 centros educativos los que están ubicados en la aldea Cunda, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Esta aldea queda entre Trujillo y Santa Fe, pero pertenece al municipio de Trujillo. Pues aquí hay 50 familias y entre las 50 familias apenas generan, dicen los padres de familia, 5, 6, 7 niños en edad escolar. Por lo tanto, la escuela Xiomara Rodríguez y el jardín de niños fueron cerrados en vista de que no hay niños. Las mujeres no están pariendo, dicen los mismos padres de familia. Y además, Ramón, la última vez que sirvió una clase en este centro educativo fue el 19 de agosto del año 2019. Vamos a escuchar a los padres de familia. Aquí es que no hay niños, no hay niños en edad escolar. Porque ya no hay niños de escuela. Y los que hay son poquitos, los más 10. ¿Todos 8, han crecido? todos están crecidos ya.
La escuela y kinder. ¿Los dos están cerrados? Los dos cerrados. No hay niños. No hay niños. Y es que no están pariendo las mujeres. No están pariendo las mujeres. Pues sí, creo que hoy en el tiempo en que estamos las mujeres, lo más 2, 3 y ya dicen ya no quiero más. Sí. Y dicen a tomar pastillas o inyección o cualquier cosa y evitan. Sí. Por lo tanto, algunos niños que han quedado aquí, ahí están en la finca, que ahí les dieron oportunidad para que ellos pudieran hacer sus últimos años. ¿Pero solo había escuela o había kinder? No, hay kinder también, hermano, ahí trabajamos duro. Sí. Y pensando que al final pues nosotros íbamos a tener un futuro ahí para los niños, pero se dio el caso de que no pudimos lograrlo, debido a no haber niños, hermano. Pero siempre como padres hemos tenido esa visión, pero no se logró. Ramón, los 7 niños que hay en edad escolar acá ahora tienen que caminar un promedio de 25 minutos para ir a una escuela que le llaman la finca del niño, cuando antes tenían la escuela en el patio de su casa. Y esta tendencia, Ramón, no solamente en este centro educativo. Aquí en Tocoa, particularmente el centro educativo que hace años tenía 53 niños en primer grado y ahora no pasa de 7. Esto es una tendencia, Héctor. No es que sí, dígame. Una pregunta, Héctor. ¿Cuánto es el promedio de población que tiene esta aldea de Trujillo? Son 50 familias, son 50. Casi, son en promedio 400 personas. Ahora, pero si son 50 familias, un promedio de tasa de natalidad podría ser ¿cuánto, más o menos? Póngale unos 10 niños. Sí, ahorita sí, 10 niños tienen edad escolar. Sí. Pero claro, hay otros que ya salieron de sexto grado y aquí, bueno, pero los que están de primero de kinder, de jardín de niños, a sexto, son un promedio que hay 7, 8, 9, te va dependiendo. Y cada año va bajando, porque el año pasado habían 10, ya este año solo hay 7. Ahora, ¿es que baja la población de mujeres en la aldea, Héctor? No, todos están casados, son 50 familias, Ramón, todos están casados aquí. Lo que pasa es que... Es que le pregunto porque el entrevistado dice... Es que a estas mujeres no les gusta parir, dice. Correcto, o sea, están ya, ellos dicen que muchos hijos, que esto, lo demás, pero también hay bastante juventud, Ramón. Hay parejas de recién casados, inclusive usted pudo ver en la imagen ahí, claro, encubierta que una dama tiene un niñito. Entonces, así es bastante, son 50 familias. Por lo menos debían de generar unos 20 niños para edad escolar. Por lo tanto, esta escuela está cerrada y los maestros están siendo reubicados en otro lugar. Ahora, ¿qué pasa en la zona? ¿Por qué es que se están cuidando las mujeres, las familias ya no quieren tener más hijos ahí en esta aldea de Trujillo, Héctor? Es lo que decía el presidente del patronato, que las mujeres ya no quieren parir, ahora toman pastillas, cualquier método de planificación, siempre y cuando para evitar... La vida está muy dura, dice, sin embargo, en una parte de la entrevista dijo que Dios siempre provee, pero ya no quieren tener más de 2 niños. Permítame, Héctor. Escuchemos nuevamente las entrevistas, por favor, en producción. Escuchemos a los entrevistados. Porque ya no hay niños de escuela. Y los que hay son poquitos, los más 10. ¿Todos 8, todos están crecidos ya. La escuela y kinder. ¿Los dos están cerrados? Los dos cerrados. No hay niños. No hay niños. Y es que no están pariendo las mujeres. No están pariendo las mujeres. Pues sí, creo que hoy en el tiempo en que estamos las mujeres, lo más 2, 3 y ya dicen ya no quiero más. Sí. Y dicen a tomar pastillas o inyección o cualquier cosa y evitan. Sí. Por lo tanto, algunos niños que han quedado aquí, ahí están en la finca, que ahí les dieron oportunidad para que ellos pudieran hacer sus últimos años. Vengamos nuevamente. Imagínate, no hay niños en esta aldea. ¿Cómo se llama la aldea? Repítanos, Héctor. Se llama Cunda. Cunda, es que aquí la primera persona que la fundó se llamaba doña Facunda y se va quedando con esa idea, con ese nombre. Está registrada legalmente como la aldea de Cunda, Trujillo, Colón. Ahora, mire, la noticia, aunque cause un poco de hilaridad, debe también de preocupar y creo que debe de existir una intervención por parte de la Secretaría de Salud en la zona y hacer las investigaciones. Porque de continuar así, se va a quedar sin pobladores la aldea, Héctor. Porque de acuerdo a lo que dice el entrevistado, estoy preocupado, dice, porque las mujeres no quieren parir, no quieren dar a luz aquí en la zona. Sí, y una aldea, Ramón, muy bonita, claro, tiene sus limitaciones, pero es una que está incrustada en medio cerca de en medio de la montaña prácticamente. No es que esté muy retirado de la carretera principal, pero
es una comunidad muy bonita, bien fresca, pero lamentablemente, según los entrevistados, usted lo escuchó, no lo inventamos, no quieren ya tener más hijos las mujeres, obviamente. Bueno. Gracias, Héctor, muy amable por este reporte. La verdad es que no hay niños. Saludos. Y 2 centros educativos en la aldea de Cunda, en Trujillo, han cerrado porque no hay presencia de estudiantes. Vamos con Alexis García, en Erandique, departamento de Lempira. Alexis, organizaciones Las Hormigas de la Esperanza Intibucá capacita precisamente a mujeres para que conozcan y fortalezcan sus derechos. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidentes de TN5 Matutinos, primeros con la noticia. La organización intibucana Las Hormigas capacitan a mujeres sobre el tema violencia doméstica. Aquí los detalles con la licenciada Jovita Mejía. En el tema de salud sexual y reproductiva, el cual nos ha arrojado o ha dado varios hallazgos, y esos hallazgos nos ha permitido hacer una serie de sugerencias tanto para las autoridades competentes, en este caso a las autoridades de salud, a las autoridades municipales y a las demás organizaciones que trabajan en esta área. Pues ha sido muy grato trabajar en esta parte con las mujeres. Tenemos un equipo veedor, y la parte también que estamos trabajando aquí en el municipio es la parte de organización, temas de organización, capacitación, para que las mujeres puedan empoderarse en sí de temas como el tema de incidencia política. Esto es lo que ha pasado en Erandique cuando esta organización Las Hormigas de la Esperanza Intibucá ha capacitado mujeres sobre el tema violencia doméstica. Así lo ha manifestado la licenciada Jovita Mejía de esta organización. En Erandique, Lempira, Alexis García para TN5 Matutinos, primeros con la noticia. Seis de la mañana, 25 minutos. Mucha atención a esta carta pública que ha redactado y que ha enviado a los medios de comunicación la exrectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, que da a conocer un sinnúmero de observaciones a la gestión del actual gobierno, a la gestión del actual Congreso Nacional de la República y al accionar de los partidos políticos. Voy a comenzar a leer desde el segundo párrafo. El gobierno que hoy cumple 207 días, dice la exrectora Julieta Castellanos, recibió un país donde el 22% de los ciudadanos cree que los derechos básicos están protegidos, 68% cree que la mayoría o todos los partidos están involucrados en corrupción y el 70% no tiene ninguna confianza en que el gobierno haga lo correcto. Esto basado en el Barómetro de las Américas 2021. El equipo de reflexión e investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, en la última entrega 2022, con información de campo levantada entre el 28 de marzo y el 7 de abril, es decir, 44 días después de la asunción de la presidenta Castro, nos dice que solo el 18.7% de los hondureños confía en la Policía Nacional, 16.9% en las Fuerzas Armadas, 16.7% en la Policía Militar de Orden Público. El 73.7% no confía en la Corte Suprema de Justicia. El 80.3% no cree en los partidos políticos y el 71.3% no cree en el Congreso Nacional. Sigue diciendo la rectora en esta carta pública sobre la valoración de la actuación de los diputados. Si unimos las calificaciones de muy mala, mala y regular, más del 60% de los hondureños ubican en esta categoría los diputados de los 4 partidos políticos. Libre 61.7%, Partido Nacional 79.1%, Partido Liberal 66.3% y Partido Salvador de Honduras 65.3%. Y para cuando ERIC realizó esta encuesta, el 60.6% de los encuestados opina que a la señora presidenta la manipula el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Para revertir esta pobre calificación de los ciudadanos hacia los partidos políticos y a sus instituciones, en estos meses destacan las siguientes actuaciones. Número 1, el Congreso Nacional elige 2 juntas directivas provisionales, las 2 al margen de la normativa que manda las leyes hondureñas. Una de las 2 ha quedado en funciones sin que se ratificara de forma su elección. 2, el Congreso Nacional aprueba la ley de amnistía para los presos políticos. Amparados en esta ley
fueron sobreseídos exfuncionarios del gobierno Zelaya, a quienes se les seguía causa por corrupción desde mediados del 2008, un año antes del golpe. El expresidente Zelaya dirigió cartas a los jueces que tenían que emitir sentencia, entendiéndose como una presión para esta causa. Diputados del Partido Salvador de Honduras ofrecieron presentar reformas al decreto. No han vuelto a hablar del tema, dice la ex rectora Julieta Castellanos. Número 3, el Congreso Nacional en funciones destituyó al procurador y subprocurador sin tener los votos necesarios para esta decisión, sin que los funcionarios hubiesen renunciado y antes de cumplir el periodo para el cual fueron electos. Además, los funcionarios que fueron nombrados no tienen los requisitos que la ley ordena. Número 4, el Congreso Nacional continúa funcionando con la ley orgánica anterior, la ley de la dictadura, y entre las prácticas están no entregar la agenda con antelación de al menos 48 horas, solicitar dispensa de 2 debates, aprobar los temas sensibles a la medianoche, etc. Número 5, nepotismo en todos los gobiernos, pero en este es donde los entremados familiares de primer nivel de empleo quizás no tenga precedentes en gobiernos recientes. Las listas que circulan registran más de 15 miembros entre el Ejecutivo y Congreso Nacional, es decir, ministros, ministras, diputados al Congreso Nacional, al Parlacén, asesores presidenciales, directores. Cuando el poder se ejerce de esta forma, el concepto es que el país les pertenece. 6. Nombramiento de funcionarios sin tener los requisitos que dispone la normativa institucional. Ejercer el poder de esta forma es no tener que conocer los límites de la función pública, es replicar las prácticas del poder arbitrario y un riesgo para mayor debilidad institucional. Número 7, el Ejecutivo vota en Ginebra en contra de una condena por violación de derechos humanos del régimen de Ortega en Nicaragua. Luego dice que fue un error y pide registrar abstención. Hace una semana en la OEA, junto a Bolivia, El Salvador y México, de nuevo se abstienen de condenar el régimen de Ortega por la persecución a la Iglesia Católica, por perseguir y cancelar, dice la exrectora, y por el encarcelamiento a los antiguos guerrilleros. Dora María Telles lleva 434 días privada de libertad y con deteriorada salud. Y Sergio Ramírez en el exilio. Estos casos son en Nicaragua. En el 2021, los hondureños no le dieron al Partido Nacional la opción de seguir gobernando. Los nicaragüenses no tienen esa posibilidad. Decir lo contrario es una negación a la historia. Y el gobierno de Honduras, hechos semejantes o peores, los miden con doble rasero, dice la exrectora. Esta reseña es solo para dejar en evidencia que estos hechos fácticos del ejercicio del poder del Partido Libre no ayudan a superar la desconfianza de los políticos, en los funcionarios y en los diputados. Probablemente una encuesta a los 207 días refleja un desplome mayor de aquellos datos de los 44 días. Y en este contexto y con este desempeño en el Ejecutivo, que envía un proyecto de ley para una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se dictamina en medio de día, se somete al Pleno sin hablar siquiera con el socio parlamentario, que piden que se dispensen 2 debates y que contienen justificadas dudas que apuntan hacia una nueva concentración del poder, concluye en su carta pública la ex rectora de la Universidad Julieta Castellanos. ¿Cómo reaccionan del tema algunos analistas? Carlos Llanes con usted, buenos días. De Carlos Llanes, tengo al diputado Germán Altamirano del Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo reacciona Germán ante esta misiva pública de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Buenos días. Bueno, buenos días, Ramón, al pueblo hondureño, TN5 Matutino. En realidad, creo yo que hasta cierto punto es normal este tipo de reacciones. Me refiero específicamente a la carta pública. Claro, los datos que arroja una encuesta de este tipo, por supuesto que a la clase política tiene que llamarla a una reflexión. Y no lo digo simple y sencillamente por el actuar en este momento del Congreso Nacional, sino que de forma generalizada. Recordemos nosotros que venimos de una era
política en donde este tipo de acciones era el pan diario, eso era normal, poder pedir una dispensa de debates para leyes que eran completamente nocivas para la economía del pueblo hondureño. Y no nos vamos a tener a hablar de la historia cercana en cuanto a todos los actos de corrupción y drenaje de fondos públicos, que precisamente para eso era que utilizaban estas prácticas parlamentarias. Lo que sí le puedo decir, que hoy, claro, se ha generado una duda bastante grande sobre los diputados, precisamente porque, como le digo, venimos de una etapa política en donde el diputado se prestaba para generar condiciones adversas al pueblo hondureño. Y hoy lo que estamos tratando es de enmendar muchos de estos errores. Yo le diría que, por ejemplo, la rectora, con todo el respeto que se merece, nunca la vi publicar una carta como esta cuando Juan Orlando Hernández de forma ilegal se religió, ni tampoco cuando creó la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ni tampoco cuando ya se rumoraba que precisamente estas organizaciones jurídicas desde el Estado se prestaban para traficar y para corromper las demás instituciones del gobierno. Jamás se pronunciaron de forma enérgica como ahora lo está haciendo, y única y exclusivamente porque la presidenta Xiomara quiere romper esa concentración de poder y quitar lo que Juan Orlando dejó. Pero hay estructuras en este momento que se rehúsan a estos cambios, que es por los que el pueblo hondureño votó en noviembre pasado. Hay una encuesta, dice la exrectora de Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, que pone y categoriza la actuación de los diputados desde muy mala, mala y regular. Y el 60% de los hondureños se ubican en esta categoría, los diputados de los 4 partidos políticos. Y los pone a ustedes de Libre en un 61.7%. Partido Nacional 79.1%, Liberal 66.3% y Salvador de Honduras 65.3%. ¿Cómo lo califica? Bueno, le vuelvo y le repito, y si se fija, Libre es el que menos porcentaje tiene en cuanto a esto. Como le digo, estos resultados tienen que llamar a la reflexión a la clase política de forma generalizada, porque ahí tiene usted, por ejemplo, un partido como el PSH que se ubica justo en el margen del partido liberal. Es decir, estos partidos como el PSH, que es un partido emergente, que se dijo que era la panacea del cambio moderno, ideológico y de la transparencia, estar en ese margen junto al Partido Liberal tiene que llamarlo bastante a una reflexión grande. Yo le digo, el Partido Nacional es normal que tenga este tipo de puntuación, precisamente por lo que hemos estado hablando anteriormente. Ahora, Libre, eso no es un porcentaje gratificante, claro que no, pero tenemos que seguir mejorando la percepción que tiene el pueblo hondureño de la clase política. Una clase política que hoy no se está viendo involucrada, o al menos del Partido Libertad de Refundación, no se está viendo involucrado en actos de corrupción de forma directa, que estamos tratando. Se ha eliminado la ley de secretos, se eliminaron las sedes, es decir, que lo que se prometió en campaña se está cumpliendo, y lo que estamos haciendo es respaldando nosotros esa agenda de la presidenta Xiomara Castro, que de manera frontal ha explicado cuál es su lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y precisamente contra el flagelo de la pobreza, que es la que más nos está preocupando a los hondureños. Ahora, en esta carta pública también la diputado Germán Altamirano, dice la rectora de la máxima casa de estudios, que la encuesta que fue realizada por el equipo de reflexión e investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, el 60% de los encuestados opina que la señora presidenta la manipula el expresidente Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué opina usted? Bueno, yo le digo que, fíjese, siempre ha sido el presidente el que
toma ciertas decisiones que yo creo que le quitan tiempo y le roban espacio en su administración. Y no digo que sean menos importantes. En esta ocasión nosotros tenemos la fortuna de que nuestra presidenta está acompañado por un hombre que ha sido un expresidente, que además fue derrocado por un golpe de Estado, que eso le ha dado una gran escuela de vida, una enseñanza de vida que no nos cabe la menor duda que le está sirviendo en esta administración, y él como asesor se encarga de situaciones que por suerte no le están robando ni tiempo ni espacio a la presidenta para hacerse cargo de esas cosas. Y lo digo específicamente porque hemos visto nosotros, la presidenta, cómo dirige los consejos de ministros. No podemos decir nosotros que es que el presidente Zelaya es quien los dirige. El presidente Zelaya dirige muchas reuniones que vienen delegaciones internacionales, con la base de Libre, que le hemos visto, porque él es el coordinador del partido y nos parece que es una función muy acertada. Sí. Con su experiencia está ayudando a la presidenta, pero sobre todo hemos visto nosotros el liderazgo marcado de la presidenta, que no tiene que ocuparse en algunas cosas superficiales, está ocupada en este momento trabajando en los grandes problemas de Honduras, en cómo desmontar esa estructura criminal que se gestó desde el gobierno del Partido Nacional. Y sabemos nosotros que hoy por hoy la presidenta está dando los mejores resultados, porque es una mujer con capacidad, pero sobre todo con voluntad política y con el sentimiento genuino de cambiar este país de una vez por todas. Bien. Quédese, Germán Altamirano. Señora rectora, ex rectora de la máxima casa de estudios, doctora Julieta Castellanos, esta carta pública, ¿qué la motiva a usted a hacerla pública y a hacer estos señalamientos, por supuesto, tomado en base a investigaciones de equipos, por ejemplo, de reflexión e investigación comunitaria de la Compañía de Jesús? Pero son datos que ponen en una perspectiva no muy favorable al actual gobierno de la República. Les saludamos en el Matutino. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Matute. Buenos días a su audiencia. Sí, lo que motiva la reflexión es la persistencia que hay en los dirigentes políticos de este país de continuar haciendo las cosas, haciendo el ejercicio del poder con las mismas prácticas. Todas las encuestas que se publican en este país de organismos nacionales e internacionales marcan una profunda falta de confianza en los partidos políticos, en los órganos electorales, en los poderes del Estado, en los tres poderes, digamos, del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y eso ha sido de manera reiterada. Las encuestas del Barómetro de las Américas, la encuesta La POP de la Universidad de Vanderbilt, las encuestas que hace el UNPAS en la universidad, las encuestas del grupo ERIC, que es el equipo de reflexión, investigación y comunicación, todas coinciden en los mismos datos de desconfianza. Y en este caso puntual, la encuesta del ERIC es aplicada entre el 8 de abril y el 12 de abril. O sea, estábamos a 44 días de es en marzo entonces. Estábamos a 44 días de la asunción del nuevo gobierno. Y los resultados ya son bastante negativos en la confianza del desempeño. Yo ahí nada más cito los casos del desempeño del Congreso Nacional, porque en este momento lo que está en debate es una propuesta de ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Sí. Las características de cómo se introduce esta ley, cómo se pretende que se apruebe, son las mismas características que han generado la desconfianza. Para el caso, se envía del Ejecutivo, digamos, un día, el día jueves, ese mismo día se dictamina, se introduce a la Cámara, se pide dispensa de 2 debates y se pretende y se pretende que se apruebe. Sin embargo, leyendo la propuesta de ley, se han ido encontrando elementos que generan
muchas dudas, las mismas dudas y los mismos vicios de la ley que se quiere, digamos, derogar. Sí. Y en ese sentido, ese maltrato que hay a la ciudadanía, a los electores, la clase política debería de revisarla y debería de cambiar ese comportamiento político y ese desempeño de la política, porque es precisamente lo que produce ese desencanto con la democracia. Ese desencanto con la democracia es realmente lo que ha llevado al nivel de participación ciudadana muy baja, que si bien es cierto, el nivel de participación de esta elección anterior se elevó, ese no es mérito del buen desempeño de los políticos, al contrario, esa fue la respuesta al mal desempeño de un partido político, el cual la ciudadanía no le dio más en esta elección, al menos, la potestad de seguir gobernando. No es esa elevación del nivel de participación no es por mérito del líder y su propuesta, es por el fastidio y el agotamiento del desempeño que tuvo el Partido Nacional, y por lo tanto igual le puede pasar a los que gobiernan, que creen que por gobernar será que se produce por arte de magia, se produce la confianza. Pues no, este gobierno recibió a un país totalmente desconfiado. Por eso coloco las cifras del año 2021, porque no quiero que vayan a creer o que vayan a decir que estoy diciendo que la desconfianza comenzó en este gobierno. No, la desconfianza es histórica. Ha sido por lo menos por 2 décadas que hemos visto cifras de desconfianza y los políticos no se preocupan por mejorar esa imagen. Llegan al poder y lo que ganan es la desconfianza de la población. Sí. Ese es el objetivo de esa carta, pero además señalar cómo es el doble rasero con el que el gobierno mide las dictaduras, porque se quiere eliminar una ley que no es buena para el país y que puede ser hasta nefasta para el país, como es la ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, pero se quiere aprobar otra que también concentra el poder. ¿A quién le daría la presidenta el cargo de secretario técnico de una institución donde requiere la alta confianza de alguien para delegarle todos esos poderes? Pues por lo que hemos visto, la familia presidencial en esos cargos solo confía en su familia, porque los cargos de mayor confianza se los ha entregado a la familia, porque argumentando un posible golpe, entonces hay que entregar estos cargos a la gente de confianza. Y así no se gobierna, porque no se entregó el Estado y no se entregó el país. Ese no es el estilo. Se da la gestión de una administración y tiene institucionalidad para eso. Y por otro lado también me llama la atención, y por eso lo coloco en la reflexión, el trato que da el gobierno a la dictadura nicaragüense. Cuando se vota en Ginebra, Honduras vota en contra. Luego, por el rechazo que hubo en el país, inclusive de gente de Libre que reclamó por la violación de derechos humanos, dice la Cancillería que fue un error porque votaron en contra y votaron abstención y que se registre como abstención. Sí. La semana pasada también se abstuvieron en la OEA, aun cuando hay más de 300 muertos, personas privadas de libertad, inclusive personas que pelearon con Daniel Ortega, o probablemente más que Daniel Ortega, como Dora María Telles, con 424 días en prisión, con escritores exilados como Sergio Ramírez, pero el gobierno se abstiene de condenar esa dictadura. Sí. Entonces, es que para el gobierno, las dictaduras de izquierda, si es buenas,
y solo son malas las dictaduras de derecha, aun cuando las consecuencias sean muy parecidas, muy semejantes. Eso es lo que con mis reflexiones quiero plantear, que ya se dejen de doble discurso, que si están en contra de una dictadura, pues dictaduras son las de derecha y son las de izquierda. Perfecto. Gracias, doctora Julieta Castellanos, muy amable por atendernos. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días, muy amable por atendernos aquí en el matutino. Le doy 30 segundos para que reaccione, por favor, diputado Altamirano, por el tiempo. Bueno, Ramón, decirle que de ninguna manera nosotros estamos cuestionando la veracidad de esos resultados de la encuesta. Nosotros tenemos un gran respeto sobre la compañía del ERIC. Pero yo le voy a decir, estas voces disidentes, cuando cuestionan a la ley del Consejo de Seguridad y Defensa, es que me parece a mí absurdo, porque es que pareciera que están criticando la que creó Juan Orlando Hernández, que sí concentraba el poder, en donde volvía sumiso al presidente de la Corte Suprema, al fiscal general y al presidente del Congreso Nacional. Sí, y la presidenta Xiomara lo que está proponiendo es separar esa independencia, que de verdad haya independencia de poderes, quitar del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al presidente de la Corte, al presidente del Congreso Nacional y al fiscal general, que dicho sea de paso, estos actores estuvieron involucrados y fueron cómplices, confesos, cómplices descarados de la corrupción y el narcotráfico que gestó Juan Orlando Hernández en el gobierno anterior. Y eso es lo que la presidenta Xiomara está luchando por quitarse, pero estas fuerzas, estas voces disidentes son las que están empeñadas en que la presidenta Xiomara siga gobernando con la ley de Juan Orlando Hernández. Y eso también lo vuelve cómplices absolutos a cada una de estas fuerzas que hoy se oponen a esa eliminación de la ley. Gracias, diputado Germán Altamirano, muy amable por atendernos en el matutino sobre este tema. Vamos con Carlos Llanes, con ustedes. Buenos días, Carlos. Así es, Ramón. Bueno, es el abogado Jorge Herrera, presidente del claustro de maestros de la carrera de Derecho de la UNA. Bueno, una persona apropiada para reflexionar sobre esta encuesta, ya que básicamente la población es en el Estado de Derecho. ¿Qué menos cree, abogado? Buen día. Sí, es una pena de veras y oportuna la carta hecha por la ex rectora Julieta Castellanos y la encuesta que ha salido a luz pública. Lo que se muestra es una falta de creencia de la población hondureña en la institucionalidad. Es lamentable porque es donde se sustenta el Estado de Derecho, pero refleja el actuar de los funcionarios públicos en esta y las anteriores administraciones. Y de verdad no vemos por dónde puede recuperarse la credibilidad, porque día a día lo que están saliendo son más actos de corrupción y más deterioro de la administración pública. Vemos cómo los funcionarios públicos se esfuerzan por ir a incumplir la ley. Se les olvida el Estado de Derecho y siempre lo que andan buscando es violentar la Constitución de la República. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. La opinión o la reflexión por parte del abogado Jorge Herrera luego de los resultados de esta encuesta. Voy al estudio. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. La conectividad nunca fue tan buena en el sector de Jutucuma, departamento de Cortés. Así lo manifiestan los usuarios de Tigo, que aun cuando no hay energía tienen una excelente señal. Cierto sector de aquí de Jucutuma, cuando no había luz, no había señal. Y con la nueva antena, pues ahorita ya, aunque se vaya la luz, siempre hay señal. Y se mantienen todas las rayitas, 3G, 4G. ¿Verdad? Es muy excelente, la nueva antena ha venido a mejorar bastante aquí este sector. Además de tener la mejor señal, Tigo cuenta con la velocidad de conexión más efectiva. No se va la señal, ahorita precisamente no hay luz y hay señal, y muy buena señal, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo de que no cambien, que sigamos contigo y nunca van a tener problemas de señal, ni velocidad, ni nada, es la mejor velocidad que hay ahorita a nivel nacional. Un cliente satisfecho es la mejor recomendación de un producto y esa es la experiencia de los clientes Tigo de Jutucuma. Pues la verdad, la señal aquí queda muy bien. Cuando yo meto super recarga al teléfono, al celular, el tipo de navegación es excelente, no me muestra fallas, por decirlo así. Muy excelente, el servicio Tigo muy excelente, se los recomiendo. La zona es muy conocida por la laguna de Jutucuma, en la que aún se realizan actividades de pesca, una joya natural que sus vecinos darán a conocer a Honduras y al mundo, gracias a la mejor señal de Tigo.
La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. En Mi Valladares con usted, buenos días. Buenos días, licenciado. Así es, me encuentro con el doctor Lorenzo Pavón, jefe de Unidad de Vigilancia de Salud. Doctor, ¿cómo está la tasa de contagios y número de reproducción de la viruela? Bueno, para Honduras, lo que son la tasa de contagio realmente es muy baja en comparación con otros países. Esto porque la situación epidemiológica la tenemos controlada solo con 3 casos. En cambio, el número reproductivo de la viruela símica aquí en Honduras es menor de 1. Eso significa que una persona solo puede contagiar a otra persona. Cuando el número reproductivo básico es mayor a 1, significa que la situación no está controlada y que el número de casos es mayor o superior a la que se esperaba. Es decir, que podríamos tener más de 200 casos, 300 casos, y eso no lo tenemos. Entonces, en realidad, pues tenemos un buen cerco epidemiológico y estamos haciendo todas las medidas adecuadas para controlar la situación. Muchas gracias, doctor. Con este breve contacto regresamos a estudios, compañeros. Gracias. Valladares, hasta aquí el matutino. Que pase usted un feliz día.